Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les presentaré mi análisis de la caracterización y carácter con respecto a los rasgos físicos y psicológicos de los personajes en la lección de Eugene Ionesco. Me presento, soy Rocío Catherine Omañorco. Bien, quiero comenzar a mencionar al autor, Eugene Ionesco. Él nace en Eslatina en 1909 y muere en París en 1994. Era un autor teatral francés de origen rumano que fue el creador y más distinguido representante junto a Samuel Beckett sobre el teatro del absurdo. El teatro del absurdo es un movimiento teatral que se plantea reflejar el sinsentido de la existencia humana y de la imposibilidad de comunicación entre las personas. Este movimiento aborda también las grandes preocupaciones de la humanidad. En el proceso de búsqueda he encontrado una columna de opinión virtual de la revista El Día que publicó una breve nota acerca de la obra de Ionesco, donde menciona que el autor de la acción emplea el humor y la situación como la miseria humana y que el poder se apropia del más débil y se refleja ese contraste en la obra. La primera obra de Eugene Ionesco es La cantante calva, que fue estrenada en mayo de 1950 y fue la que le lanza a la fama. Sus siguientes obras serían La elección en 1950, En las sillas en 1952, Amadeo, Cómo salir del paso en 1953, El nuevo inquilino en 1956, El rinoceronte en 1959 y La sed y el hambre en 1964, entre otras. Para contextualizar el trama de esta obra, cuenta la historia de una joven bachiller que recibe clases particulares para conseguir el doctorado total y va en busca del profesor para ampliar sus conocimientos de geografía, matemática, lingüística y filología. La lección que va recibiendo la alumna se va volviendo más compleja conforme va pasando el tiempo y va derivando de una simple lección a algo más complejo, que sería un autoritarismo por parte del profesor, y termina por acabar en un extremo inimaginable, absurdo obviamente, y también fuera de lógica. El motivo por el cual he elegido el texto es por cómo este se va desarrollando, cómo el trama se desarrolla y cómo todo está tan minuciosamente descrito sobre la caracterización por el autor. Y es muy peculiar la forma como lo describe y detalla a los personajes con muchos rastros sobre sus emociones que debe tener cada personaje. Y esto, de alguna forma, a mí, cuando lo leí por primera vez, me ayudó a graficar la representación visual de la obra. Y también cómo todo eso puede transcurrir, ¿no?, en un drama trágico y cómico. De igual manera, también cómo el absurdo de esta situación se lleva a los diálogos. Desde el aspecto textual, pareciera que estarían hablando algo sin sentido, pero desde una visión más global, esos diálogos nos dicen otra cosa que nos lleva a algo más allá de lo literal. Para mencionar el libro Cómo se comenta una obra de teatro, de García Barrientos, ahí se precisa sobre la caracterización y carácter de los personajes, refiriéndose al carácter como el conjunto de atributos que constituyen al personaje, como contenido y forma. La caracterización se refiere al constructo o cara artificial del cual está construido el personaje. Bajo esta premisa, yo les voy a presentar ahora a los personajes. Para este análisis yo no he delimitado a los personajes porque según mi criterio están ligados de forma que no podría describir a uno dejando a un lado al otro. Bueno, esta obra transcurre en una sola escena y siendo un solo espacio donde ocurre todo este trama.
Así que por esta razón voy a analizar a los tres personajes. Comenzamos con el profesor. El profesor de rango de edad de 50 o 60 años, descrito como viejito de barba blanca, que lleva binóculos, viste un birrete, es excesivamente cortés, muy tímido al principio y se frota constantemente las manos. Durante el transcurso de la obra y del drama, su timidez empieza a desaparecer. Pareciera inofensivo al inicio, luego empieza a percibirse agresivo en el intermedio de la obra y luego se marca con manías de astucia al final de la escena. A la alumna. La alumna es una joven de 18 años con delantal blanco, pequeño cuello blanco, carpeta bajo el brazo. Con respecto a su descripción psicológica, es una muchacha cortés, educada y se muestra muy vivaz. La sirvienta. La sirvienta. La sirvienta debe ser, según requerimiento del autor, robusta de 45 a 50 años aproximadamente. Las cortas intervenciones de esta sirvienta la describen temerosa, pero luego ya también va a cambiar esta caracterización y su carácter también al final de la obra, que se mostrará más protectora del profesor que su empleador. Y bueno, también al finalizar se muestra cuál es su verdadero perfil, ¿no? El autor quiere mostrar el contraste de actitudes, siendo al inicio la alumna muy alegre y vivaz, y al principio el profesor le deja ser. En el transcurso, el profesor será quien la limite, sin tomar en cuenta cómo se puede sentir, teniendo el rol de autoritarismo en la lección. Se describe a la educación como una entidad que ejerce poder y el profesor es un representante de ese poder en esta obra. Así como les comenté al inicio y como la escena principal, que como comenzó la presentación, la alumna deja de ser ella. Primero se muestra muy alegre y entra con esa vivacidad a querer aprender. Luego va a sufrir una transformación muy evidente, donde se va a notar que su dinamismo se va a convertir en un sentimiento más triste y hasta taciturna. María, quien es la sirvienta, aparece en algunos momentos, por ejemplo, cuando le abre o en algunos momentos como disimulando que está limpiando partes de la sala donde ocurre la acción. Y también le aparece diciéndole al profesor que no continúe con la lección, porque esto lo llevaría a lo peor. Entonces, nos preguntamos aquí, ¿qué es lo peor? Esta palabra causa una intriga, que cómo sería la continuación, ya que el ambiente empieza a cambiar de algo más sofocante, que a la vez parece cómico, algo más trágico y hasta desesperante. Bueno, también el profesor se revela en el pasar de la lección. Se muestra como una bipolaridad que continuará casi hasta el final, donde no se da cuenta de lo que hizo, no se va a dar cuenta de las acciones, o supuestamente dice eso, ¿no? Que no sabe qué ha pasado. Y bueno, empieza a echarle la culpa al cuchillo, queriendo levantarla a la alumna, incluso le dice que la lección ha acabado y que ella debería irse, y termina llamando a María, que es la sirvienta, para que la ayude. Ahora les presento una escena para que puedan visualizar el contraste de estas características y de las acciones.
María, María, venga, por favor, María. No, 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 venga, no, yo no la llamé María, no, me equivoqué, no es. Claro que satisfecho. ¿Ha aprovechado bien la lección su nueva alumna? Sí. La lección ha terminado, pero ella no quiere irse, ¿no? En efecto. No he sido yo, María, ¿eh? Ah, ¿no? No. ¿Quién ha sido entonces? ¿Yo? ¿Quién fue el gato? Es muy probable, sí. Es la 40ª vez que pasa lo mismo. Así va a quedarse sin alumna, lo cual te vendría muy bien. Sí, pero no ha sido por María, ella no quería aprender, era muy distraída, no comprendía nada. ¡Mentiroso! ¡Papito! Digo no, yo no soy una de sus alumnas. Vaya, enseguida ese cuchillo. Enseguida. Se lo advertí hace un momento. No empiece con las aritméticas. Las aritméticas llevan a la filología. Y a la filología al crimen. Bien, así como podemos observar, en la primera parte vemos cómo este se muestra tan agresivo, imponiéndole que la alumna repita lo que él diga, cuchillo, 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 mientras que no le importe cómo ésta se pueda sentir. Y después vemos que después de haber cometido el acto, este dice que no sabe lo que ha hecho y no sabe qué ha pasado y llama a María, que es la sirvienta, para decirle que lo ayude, pero luego se arrepiente. Ahora la sirvienta, su actitud es muy diferente que al principio, que entra solamente en momentos diciéndole que solo para advertirle, pero ahora es completamente distinto. Ahora se ve ella más dominante. Antes la botaba como normalmente no hacen las personas a alguien que trabaja para ellos y le habla de una forma despectiva. Pero ahora la sirvienta se presenta como dominante ante él, ante su empleador. Y le dice también que ella lo ha advertido. Y después de esta escena, ella revela que hay hasta 39 alumnas muertas, que hay 39 alumnas muertas más adicional a la que acaba de matar otra vez. Pero ¿por qué sucede esto? Este profesor llega a un éxtasis, por así decirlo, en la lección que no tolera que los alumnos no aprendan. Y bueno, su solución siempre lo llevaría a esto, ¿no? A matarlos. Bueno, es así que se llevan el cuerpo. Y el timbre de la casa vuelve a sonar, donde el desenlace de la nueva luna ya es evidente. Buenos días, señorita. ¿Quiere usted por la lección? Sí, el profesor me espera. Pase. Pase usted. Es así, bueno, que ahora puedo citar a José Miguel Vela en la revista virtual Crítica Cultural. Afirma que la obra denuncia la educación como un abuso de poder. Eugene emplea el tono de comedia para denunciar la imposición de la razón por la fuerza. Y bueno, se notan los contrastes que son evidentes de la alegría de aprender al finalizar la obra a la irritación y hasta el tedio.
En conclusión, la obra disecciona cómo aprendemos o enseñamos y nos hace reflexionar acerca de un sistema educativo unívoco y estático. Hay alguien que sabe, alguien que tiene el poder y enseña desde ese sitio omnipotente, sin ver al otro, sin importarle al otro, sin percibirlo, que sería uno que no sabe y se denominaría como que uno que sabe y otro que ignora. Bueno, acá les presento la bibliografía. Bueno, para terminar, les digo en la cita, lo absurdo de una cosa no prueba nada contra su existencia, es más bien condición de Nietzsche. La bibliografía utilizada es del diario El Día que les comenté, donde habla sobre la escritora de Ionesco, el diario Crítica Cultura, donde hace una crítica a lo referente a la obra La Lección, y García Barrientos, donde habla sobre la caracterización y carácter del personaje. Gracias.